Bueno, estamos con el ministro de Seguridad de la provincia de Río Negro, Gastón Pérez Esteban, para hablar un poco de este contexto de coronavirus que estamos viviendo. Hay novedades importantes. En principio se determinó el cierre de 2 puentes que unen con la provincia de Neuquén. ¿Cómo se decidió esta situación? Bueno, en realidad lo que se busca es organizarse, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ser más estrictos, aún más estrictos en los controles que estamos llevando adelante, en los límites políticos de la provincia, y lo que nos pasaba con Neuquén es que tenemos muchos accesos. Entonces el puente Cinco Saltos Neuquén, que se conoce como con ese nombre, y el dique Ballester, son 2 puentes que van a quedar bloqueados, absolutamente bloqueados, quedando con libre paso solamente el ferrocarretero de Cipolletti-Neuquén con el tercer puente. No obstante, sobre esos puentes y sobre el resto de los pases políticos que tenga la provincia con otras provincias, los interjurisdiccionales, se va a incrementar el control. Vamos a ser aún más estrictos porque necesitamos que, digamos, Río Negro sea una ciudad, hasta ahora venía siendo una ciudad de paso, pero nos pasa que hay mucha gente que se termina quedando dentro de Río Negro, así que a los fines de poder organizar y poder darle a la policía un orden y achicar el campo de acción, vamos a empezar a cerrar algunos pasos en la provincia, quedando obviamente algunos pasos para sí pasar, pero con los controles más estrictos. ¿Se analiza esta posibilidad para implementar con provincia de Buenos Aires, considerando que hay 2 puentes también? Nosotros en Viedma tenemos el Viedma Patagones, tenemos el puente de la Ruta 3 y el ferrocarretero. Lo que vamos a hacer es cerrar el puente ferrocarretero, quedando solamente la Ruta Nacional número 3. Respecto a las detenciones de las personas que incumplen, ¿no?, con la cuarentena obligatoria, ¿cuántas detenciones llevamos al día de hoy, martes? Bueno, mira, en el día del 23 al 24, de 8 a 8, llevamos más de 180. En total estamos por sobre las 500 personas, lamentablemente, que nuestra policía tiene que ir a las calles y los terminan deteniendo porque incumplen esta manda ejecutiva nacional de la cuarentena. Creo que la concientización y pensar en el bien común nos llevaría a que nuestra policía tenga que trabajar menos en este sentido y que la gente se termine realmente quedando en la casa por su convicción y porque entiende que está haciendo un bien común y no salir a la calle porque tiene miedo de que la policía los agarre, ¿no? Recordemos que tras el decreto de la gobernadora también rige la reglamentación que implica una multa, ¿no?, para las personas que violentan esta ordenanza. Las multas son para las personas que se encuentran aisladas por las autoridades sanitarias. Es una multa de 150.000 pesos, el cual primero es notificado a la persona que tiene que quedarse aislada. Después, en caso de que lo viole, tiene una multa de 150.000 pesos. Se va a quedar compulsivamente dentro de su casa y, cumplido el plazo del aislamiento otorgado por la autoridad sanitaria, que es en los 14 días, se le va a hacer la audiencia de formulación de cargos. Después de eso está el decreto de necesidad de urgencia a partir de las 00 horas, donde nos decretó la cuarentena absoluta a todos, a toda la población. Eso implica que ya no solamente las personas que están aisladas, sino todos debemos quedarnos en nuestras casas. Hablando de efectivos policiales, ¿cuántos policías hay diseminados en la provincia para que, bueno, se haga efectivo el cumplimiento de esta cuarentena? En materia de seguridad nosotros tenemos alrededor de 5.000 policías trabajando efectivamente, por supuesto cada uno en sus turnos, trabajando tanto en los controles de tránsito de los límites con los cuerpos de tránsito como dentro de los ejidos urbanos. Respecto a los extranjeros que están en la provincia, que obviamente son casos sospechosos o que están en seguimiento, ¿hay posibilidades ya que en algún punto se los saque de la provincia? ¿Cómo están trabajando con ese tema? Se tratan los casos concretos. ¿Qué nos dice la orden ejecutiva? La orden ejecutiva nos dice: donde estabas a las 00 del día de la emisión del decreto, donde tenés que hacer la cuarentena, y eso es lo que se está respetando. Después los casos concretos en particular se trabajan, cuando son extranjeros se hablan con cada uno de los cónsules, digamos, desde lo diplomático se trata de resolver los casos concretos. Nosotros tenemos límites fronterizos y es ahí donde
donde se discuten estas situaciones, pero siempre para casos muy particulares. Lo interjurisdiccional dentro de nuestro país también tiene un tratamiento especial, porque tenemos mucha gente que quiere volverse a su provincia o gente que quiere volver a Río Negro, pero la regla es hoy que nadie va a viajar por nuestras rutas, excepto los casos que están exceptuados en el decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación. Una cuestión importante, justamente para minimizar un poco el movimiento de gente, es el tema del transporte, ¿no? ¿Están pensando en implementar alguna medida un poco más estricta para regular el movimiento de las personas que se movilizan justamente en el transporte? Bueno, hoy no hay transporte público. Hoy no hay transporte público. Los controles, a ver, esto se mide de la siguiente manera. En tanto y cuanto la gente no cumpla, los controles van a ser aún mayores. El objetivo es que la gente se quede en su casa. Entonces, si no lo hacen de manera voluntaria, el Estado tomará las decisiones que tenga que tomar para hacerlo hasta de forma compulsiva, para que la gente termine cumpliendo con ese aislamiento, esa cuarentena que le está pidiendo el presidente de la Nación, que es por 15 días, ¿no? Me parece que es una cuestión de responsabilidad. Creo que desde los medios de comunicación, nuestra policía, los agentes sanitarios y todos los vecinos de Río Negro debemos entender de que no se puede salir de nuestras casas por el plazo que las autoridades sanitarias nos han planteado. En principio es hasta el 31 de marzo, y ahí está nuestra responsabilidad. O sea, tenemos que quedarnos en nuestras casas, no tenemos que poner a la policía en el lugar de tener que venir a detenernos. Me parece que es un desgaste, y tenemos que entender que nuestra policía son padres, son hijos, son esposos, que están dejando a su familia para irse a trabajar. Y hoy por hoy el trabajo consiste casi de manera absoluta en decirle al resto de los vecinos que se tienen que ir a su casa. Entonces la verdad que termina siendo casi una falta de respeto a nuestro personal policial, que la gente tenga que esperar que venga un policía a decirle lo que ya sabemos. La gente se tiene que quedar en su casa por las próximas 2 semanas, todos lo sabemos, todos lo leímos en algún medio gráfico, en la televisión a nivel nacional, todos lo sabemos que tenemos que quedarnos en nuestras casas. No es que no tenemos que salir por si nos ve la policía. Debemos tener la conciencia y la responsabilidad civil de quedarnos en nuestras casas, y que la policía tenga la menor cantidad de trabajo posible en este sentido, y que sí atendamos el tránsito de otras provincias, el tránsito internacional, sí atendamos las cosas que son más importantes o quizá que dependen menos de nosotros, pero las cosas que dependen de nosotros, que quedarnos en nuestras casas, hoy nos está insumiendo mucho tiempo de la policía llevar esto adelante, con el apoyo incondicional del Poder Judicial, que están tramitando causas penales todos los días en todas las jurisdicciones. Me parece que pasa por ahí, y el endurecimiento va a ir de la mano del no cumplimiento. Cada vez que nosotros veamos que la gente sigue incumpliendo con esto, o se mantiene el incumplimiento, se van a ir endureciendo las medidas cada vez más. Muchas gracias. De nada.